Bienvenidos al curso de diseño de HVAC desde cero. Espero que este video sea de su agrado y utilidad, así que comencemos. Es importante, ahora que vamos a comenzar ya de lleno con el cálculo de cargas térmicas, que primero identifiquemos estos tres tipos de transferencia de calor que existen, porque de esta forma aprenderemos y entenderemos cómo funcionan las cargas térmicas. Primero, debemos entender que el calor es una energía que se transfiere desde el cuerpo con mayor cantidad de calor o con una temperatura más elevada al cuerpo con menor temperatura, hasta que ambos alcanzan un equilibrio térmico. ¿Qué es un equilibrio térmico? Cuando la temperatura de ambos cuerpos en el cual se está llevando la transferencia de calor es similar. Los tres tipos de transferencia de calor que existen es la transferencia de calor por conducción, por convección y por radiación. La transferencia de calor por conducción es la que se da entre dos cuerpos que están en contacto físico, uno con mayor temperatura y uno con menor temperatura. El calor comenzará a transitar o a fluir desde el cuerpo con mayor temperatura, como lo dije anteriormente, al cuerpo con menor temperatura. Seguidamente tenemos la transferencia de calor por convección, que es la que se da entre dos cuerpos, pero a través de vapores. Es decir, un cuerpo, por ejemplo, el agua, hierve. Ese vapor que se está emitiendo al tener contacto con otra superficie o con los alrededores, transfiere una parte del calor de esa agua que está hirviendo a esas superficies. Y finalmente está la transferencia de calor por radiación, y es la que ocurre, por ejemplo, cuando nos exponemos al sol. El sol, a través de ondas, transfiere parte de su energía, y así es que se puede mantener el planeta a una temperatura que puede albergar vida. Estos tres tipos de transferencia de calor son lo que nos ayudarán a entender las cargas térmicas. Cada una de estas transferencias de calor son calculables, tienen sus fórmulas y nos permiten cuantificar cuánto es ese calor que se está transmitiendo desde una determinada superficie o desde un determinado ente hacia el espacio que nosotros vamos a estar analizando. Vamos a analizar esta casa. Como pueden ver, esta es una casa que tiene un uso común. Hay personas en su interior, tiene una envolvente térmica y tiene también muebles y diferentes utensilios. ¿Qué es una envolvente térmica? Es aquella que cubre las áreas externas de una casa, o mejor dicho, es aquel límite de la casa que separa el exterior del interior. Está compuesto por paredes, ventanas, techos, y es la que establece la forma de la casa y también esa barrera entre las condiciones externas y las condiciones internas. Ahora, cuando se realiza un cálculo de cargas térmicas en un espacio como el que visualizamos, nosotros debemos contabilizar toda la transferencia de calor del exterior hacia la envolvente del edificio y desde la envolvente del edificio hacia los espacios internos, que son aquellos los cuales las personas van a estar utilizando, y es donde nosotros vamos a enfocar el sistema de HVAC para proveerle la calidad de aire y de temperatura que ellos requieren. Pero no solo debemos enfocarnos en las áreas externas, sino también debemos enfocarnos en el área interna o en las áreas internas, porque allí también se generan
calores. Como nosotros lo observamos, no solamente el calor se transfiere hacia los espacios por radiación, también puede ser por convección y por conducción. Es por ello que debemos analizar tanto la generación de calor interno como la generación de calor externo, porque así nosotros estaremos cubiertos en todas las listas de los diferentes calores que se generan y así nuestro sistema de climatización va a poder cumplir con los requerimientos. Ahora, para realizar el cálculo de cargas térmicas existen diferentes metodologías, diferentes herramientas, pero inicialmente les voy a dar una visión general de una de las metodologías que más se utilizan y es la mostrada por el Manual Carrier, que se puede decir que es la Biblia de los ingenieros de climatización y HVAC. Este Manual Carrier ofrece una tabla como la que se visualiza acá, donde se puede ir llenando la información que la tabla requiere para así obtener el gran calor total o aquella capacidad que nuestro equipo requiere para poder acondicionar el espacio. No solamente en términos de temperatura, pero también en términos de humedad. Esta tabla es muy útil porque no solo nos solicita los datos geométricos del espacio, sino también nos indica de qué tabla se van a obtener. De esta manera podemos ir realizando sección por sección hasta culminar todo el ingreso de la data y poder obtener los resultados. Yo les recomiendo que trasladen toda esta información a un software de hoja de cálculo para que así sea más automatizado. En este curso no estaremos desarrollando el cálculo de cargas térmicas manuales. Para analizar este cálculo en detalle, que es fundamental para entender los resultados que obtenemos de software o de diferentes herramientas, ustedes pueden ingresar al www.engine.org, que es la página que les voy a dejar en la descripción, y allí nosotros ofrecemos cursos como el cálculo de cargas térmicas en quirófanos y explicamos en detalle el cálculo de cargas térmicas manuales. En este curso vamos a estar desarrollando este cálculo utilizando un software, pero les recomiendo de manera muy enfática que antes de utilizar algún software entiendan cuál es la metodología y entiendan los procesos para que así, si obtienen un resultado, ustedes tengan esa visión y ese análisis crítico si la información que se está recibiendo es adecuada o hay que hacer una revisión. Ahora voy a explicar algunas secciones de esta tabla para que ustedes tengan idea de cómo comenzar a utilizarla. La primera sección, que es de ganancia solar en cristales, acá nosotros debemos tomar en cuenta el área de los cristales que están expuestos al sol. Por ejemplo, en este caso, vemos que esta sección estaría expuesta al sol y esta sección estaría expuesta al sol y posiblemente la parte de atrás. ¿Por qué nosotros debemos tomar en cuenta los cristales por separado de las paredes? ¿Por qué no se toma todo en conjunto? Bueno, porque los cristales y las paredes o el techo tienen un comportamiento térmico distinto. Por ejemplo, en las paredes se recibe el calor, se acumula y se transfiere por transferencia de calor por transmisión hacia el interior. El tiempo que tarda en llegar el calor desde la parte externa a la parte interna va a depender de la composición de la pared. Como ustedes saben, las paredes tienen múltiples capas. Puede ser bloque, pueden tener una cobertura externa, dependiendo también de la construcción puede tener aislamiento. Entonces todo esto tiene un efecto o un retardo en lo que es la transferencia de calor. Pero en los cristales sucede algo distinto, porque los cristales transfieren el calor hacia el interior de los espacios casi de manera inmediata, por no tener una composición similar a las paredes.
Hay muchas tecnologías que ahora se han realizado para reducir esta transferencia al máximo. Pero de igual manera, su comportamiento térmico no es igual al de las paredes o el techo. Es por ello que se toma en cuenta de manera separada. En esta sección, ¿qué se haría? Bueno, se colocarían los cristales de acuerdo a su orientación. En este caso, por ejemplo, este es el caso de estudio, tomaríamos en cuenta, siendo este el punto cardinal norte, tomaríamos en cuenta los cristales que están en el norte. Se coloca aquí el área por metros cuadrados. Luego los cristales que están en el sur, en el este o en el oeste, dependiendo de cómo esté distribuidos los puntos cardinales en su proyecto. Luego que han incluido los cristales o el área de los cristales en esta sección, pueden ir dentro del manual Carrier y buscar las tablas que allí están, ¿no? Esas tablas le van a indicar el factor y también les van a indicar la ecuación a utilizar. No es solamente en los metros cuadrados que se deben tomar en cuenta. También se debe tomar en cuenta factores que van a determinar o que están más relacionados al proyecto donde ustedes están realizando, porque hay que hacer correcciones a los diferentes factores por clima, por altitud, etcétera. Y estos factores se obtienen de estas tablas. Es por ello que es importante que cuando se ingresen los metros cuadrados y los factores de las tablas, tengamos ya bien definido nuestro proyecto, para así estos factores estén ya direccionados al proyecto que estamos realizando. Luego se realiza el cálculo de ganancia solar, pero esta vez en paredes y techo. De igual manera, se van a colocar los metros cuadrados de paredes que estén expuestos al sol y los factores de las tablas. Esta es la secuencia que se va a estar llevando a cabo en esta sección de esta hoja, que es la sección izquierda, podríamos llamarla así, ¿no? Debemos ir sección por sección, tomando en cuenta cuáles son los datos geométricos y geográficos de nuestro edificio, llenar los metros cuadrados con los coeficientes que allí están descritos en el manual Carrier. Normalmente, debajo de la tabla que indica allí, ahí está la ecuación del cálculo, por si ustedes quieren realizar una memoria descriptiva y colocar ecuación por ecuación, que no sea solamente colocar una hoja de cálculo, sino que ustedes quieren colocar cálculo de cargas térmicas. Esta es la ecuación por si quieren hacer una tesis o un trabajo especial de pasantía. Debajo de esta tabla también estará la ecuación para el cálculo de la carga térmica. Al finalizar esta sección, ustedes van a tener un gran calor total, que es la capacidad requerida por el equipo. Ahora, en la sección derecha de esta tabla es donde ustedes van a obtener los valores de ventilación, ya sea por el número de personas, por el metros cuadrados, y también van a poder identificar los puntos de operación del equipo de climatización. Cuando ustedes están seleccionando un equipo de climatización, y esto lo vamos a observar más adelante, necesitamos obtener una data específica más allá de solamente la carga térmica o la capacidad de enfriamiento. También debemos saber los puntos de operación del equipo, la cantidad de aire suministrar, la caída de presión. Es por ello que con esta tabla obtendríamos esos primeros datos, que son la capacidad del equipo, cantidad de ventilación, de renovaciones hora, cantidad de aire suministrado y también los puntos de operación del equipo. Les dejo acá la página y la figura de donde se obtienen para que puedan obtener este manual y analizarlo. Y también los invito de nuevo a visitar www.engine.org para que puedan entender este cálculo en detalle. Ahora, ¿cómo nosotros podemos realizar cálculos de cargas térmicas? Hay múltiples herramientas y metodologías, como se los mencioné anteriormente. Pero nosotros debemos entender
cuándo aplicar un cálculo o cuál es el cálculo que más nos conviene. Primero está el cálculo manual o analítico, que es el que se puede utilizar empleando esta hoja, las cuales, bueno, hice una explicación bastante breve de las primeras dos secciones, que son ganancia solar por cristales y ganancias solares por paredes, que recuerden que están relacionados a esas ganancias solares en la envolvente del edificio, específicamente en las paredes y los vidrios. Ya más adelante en nuestro cálculo lo vamos a ver más en detalle, pero estos cálculos, el cálculo manual, toma en cuenta el ingreso, valga la redundancia, manual de todos los elementos. Por ejemplo, cuánta cantidad de personas hay dentro del espacio. Esto está más relacionado a la carga interna, las potencias de los equipos, las luces, también la aplicación del proyecto que se está realizando, entre otros. Ahora, esta metodología es buena porque brinda una mayor comprensión del origen de las cargas, ¿no? De dónde se obtienen los factores y de dónde se obtiene la información geográfica, geométrica, etc. Aunque tiene sus ventajas, también tiene sus limitaciones. Para hacer un cálculo como este requiere mayor tiempo y puede haber errores mientras la persona está aprendiendo, mientras está entendiendo, adquiriendo experiencia. Eso puede ser una gran limitante. Además, si hay que hacer un ajuste, eso afectaría a todo el cálculo manual. Se puede acelerar un poco colocándolo en un software de hoja de cálculo, pero sin embargo va a requerir más tiempo. Además, que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, hacer un cálculo de cargas térmicas utilizando esta hoja se haría para un determinado espacio, ¿no? Por ejemplo, la cocina. Para el cuarto se debería realizar otra hoja. Para el dining room, otra hoja. Esto lo haría un proceso bastante demandante de tiempo, especialmente en proyectos de gran envergadura. Es por ello que se recomienda para espacios pequeños, para actividades académicas o en un proyecto donde se requiera entender el proceso paso a paso. Luego tenemos la metodología que está basada en el modelo del edificio, o es aquella metodología que utiliza BIM. Esta se puede decir que es una metodología avanzada porque no solamente está relacionada al cálculo de cargas térmicas, sino a la construcción del edificio. Y el cálculo que allí se obtenga también deberá estar coordinado con otras disciplinas. Por ejemplo, la disciplina de arquitectura o la disciplina civil, la disciplina de ambiente, porque se requiere una coordinación para obtener la información y colocarla en ese modelo. Como ventaja principal es que tiene una mejor coordinación y menor repetición de datos. Su uso ideal es que sea en proyectos de construcción donde toda esta metodología no solamente se puede aplicar en proyectos donde sean multidisciplinarios, sino también se puede utilizar de manera individual. Porque en muchos proyectos no se utiliza la metodología BIM, pero el diseñador sí la tiene. Entonces, en ese caso, que el diseñador mecánico sí tenga esa metodología, entonces se deberá aplicarla utilizando un software especializado, hay muchos en el mercado, y bueno, presentar una memoria de cálculo que en este caso el software la emite automáticamente. Se puede decir que esta es la mejor metodología o la metodología más eficiente porque provee el modelo tridimensional y a la vez provee un cálculo de cargas térmicas. Pero si no saben hacer el cálculo de cargas térmicas de forma manual, los resultados que obtengan aquí pueden ser confusos y no van a saber analizarlos. Yo les recomiendo hacer un proyecto de forma manual y luego utilizar un software BIM. Y finalmente está el método computacional por zonas, que es el que vamos a estar realizando acá a partir del siguiente video, donde emplearemos el software Hub.
y este organiza el edificio por espacios, zonas, horarios y cargas internas para procesar automáticamente el balance térmico. Es rápido en proyectos de mayor envergadura. Se puede utilizar en proyectos medianos y grandes, pero eso sí, depende mucho de la calidad de los datos de entrada. Es decir, que si ingresan datos erróneos, eso le va a repercutir. Pero en este caso yo les voy a enseñar cómo disminuir ese riesgo y obtener datos que realmente estén relacionados con el edificio y ustedes puedan seleccionar un equipo que cumpla con los requerimientos del proyecto. Les recomiendo que para la siguiente clase ya hayan encontrado el Software Hub, que lo pueden buscar en la página de Carrier y descargar allí una versión de prueba y puedan utilizarlo en el cálculo que vamos a estar realizando. Gracias por su atención. Esto ha sido todo por este video y en el siguiente vamos ya a comenzar a ingresar los datos en el Hub y sección por sección vamos a ir identificando de qué carga térmica estamos hablando y su incidencia sobre el cálculo que estamos desarrollando. Muchas gracias.